tenemos con nosotros a Rosario Espinal y agradecemos muchísimo que se sacrificara para estar aquí con nosotros tan tempranito. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Qué bueno que está aquí. Bueno, Rosario, tenemos el anuncio, la formalización más bien, de que el presidente aspira. ¿Se podría esperar, se pudo haber esperado otra cosa? No, Natural, ¿verdad? claro, el presidente Abinader no tiene ningún impedimento constitucional, ni político, ni partidario, está bien de salud, o sea que no había ninguna razón para esperar que no lo hiciera. Lógico. Eres lógico entonces. Claro, o sea, él tiene todas las condiciones para ir a una repostulación. ¿Qué cambia en el escenario político? ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Piensa usted que se pondrá un pie en el acelerador? ¿Cambia algo en el escenario? Bueno, lo que cambia es que ya él pasa a ser un candidato. Entonces sí hay un cambio en la lógica política. O sea, ya él no es el presidente solamente, sino que él ahora va a ser el candidato. Entonces ya eso genera una dinámica diferente en la confrontación, porque ahora viene, sobre todo cuando terminen el periodo de primarias a principios de octubre, ya después de eso viene un periodo ya de confrontación. Hay un receso en las Navidades, pero viene el periodo de confrontación electoral duro entre los partidos, entre los candidatos. Usted le da seguimiento, yo diría que ya casi históricamente, perdóneme el término, porque suena largo, pero sí, usted durante varios periodos le ha dado seguimiento al tema de las encuestas. ¿Cree usted en estas encuestas que sitúan a Abinader en una condición privilegiada? ¿Es así? ¿Responde a la realidad, según lo que usted percibe? Sí, realmente yo no veo nada extraño en las encuestas. Todavía es muy temprano para prestarle tanta atención a las encuestas. Creo que los partidos tienen que prestarle mucha atención porque es un instrumento de trabajo. Las encuestas bien hechas son un instrumento de trabajo para los partidos. Para hacer proyección electoral, bueno, lo mejor sería esperar un poco más. Pero con una oposición, con un PLDismo dividido, vamos a decir. El PLDismo está dividido en dos. Entonces, con esa situación, más un gobierno longevo del PLD, o sea, gobernó 20 de los 24 años que fueron entre el 96 y el 2020, más los casos de corrupción que se han presentado posterior a su salida. Entonces, o sea, ya instrumentado por el Ministerio Público. Entonces, dada esa situación, es normal que el presidente Abinader esté en una situación de mucha ventaja. Otra cosa fuera, si se diera lo que no creo que se va a dar, por ejemplo, si el PLDismo estuviera unificado, entonces fueran unas elecciones sí, más cerradas, o sea, más competitivas, pero mientras el PLDismo esté ofertando dos candidaturas presidenciales, es muy difícil porque ese proceso del PLDismo, de lucha entre esas dos, digamos, partes, tiene que darse, y mientras se esté dando, hay un amplio segmento del electorado que no va a mirar para allá, pero ellos no tienen de otra, porque están divididos. Entonces, ¿y el PLD, usted no cree que está compelido a una unidad, sí o sí? No, o sea, no es un problema de si está compelido, es un problema de si lo pueden hacer. Sí, bueno. O sea, porque, claro, matemáticamente al PLDismo le convendría estar unificado, porque ganaría más posiciones municipales, más posiciones legislativas y sería más competitivo a nivel presidencial. Pero no es si está compelido o no, es si eso es viable, sí. Porque ahí hay dos facciones con candidaturas presidenciales que parece ninguno va a ceder ese premio mayor, que no se lo van a sacar si están divididos. Entonces es un tranque que a veces uno mira los sistemas políticos y uno dice, ¿y por qué tal partido hizo tal cosa? ¿Y por qué colapsó el sistema de partidos en Perú? ¿Y por qué está ocurriendo esto en Argentina? Lo de las elecciones de ayer, o sea, impensable que un candidato de ultraderecha salga en primer lugar en esas llamadas primarias. Pasó en Argentina anoche. Exacto, lo que pasó ayer en Argentina.
Pero es que los partidos, como los seres humanos, pasan procesos a veces inexplicables. Los seres vivos. O explicables, pero que no es lo más conveniente para esas organizaciones. Entonces, esa es la situación. Entonces, en ese contexto, realmente, Abinader está en una posición muy favorable. Yo escribí hace unos meses un artículo que titulé "Lo que ayudó al PLD, ayuda ahora al PRM". Explíquenos eso, Abel. Lo que quise decir ahí, lo que planteé ahí fue que el PLD gobernó tantos años. 20 años. Claro, y 16 consecutivos. Corridos, sí. Porque había estabilidad macroeconómica, porque la oposición estaba dividiéndose, el Partido Reformista, después que Balaguer murió en el 2002, o sea, se fragmentaba en cada contexto electoral en varios pedazos, y luego vino la división del PRD en el 2013. Entonces, mientras la oposición se fragmentaba, el PLD iba en coche, ganando elecciones tras elecciones, porque en ese momento estaban las elecciones divididas a 2 años, y el PLD comenzó a ganar elecciones 5 municipales. elecciones consecutivas. Ganó. Claro, cuando antes no ganaba elecciones, no ganaba muchas posiciones municipales y legislativas, comenzó a ganarlas. Entonces, la estabilidad macroeconómica, la división de la oposición y la unidad del partido en el poder, y el PRM está unificado. Sus dos principales figuras, Abinader y por un lado Hipólito Mejía por el otro, están unificados. Entonces, con un PRM unificado, que no quiere decir que no haya conflictos, porque en toda organización política hay conflictos. Y en toda organización social, pero ellos están unificados. Y esos fueron los 3 factores claves que explicaron la longevidad del PLD en el poder. Entonces, esos factores ahora están del lado del PRM, o sea, un partido que está unificado, una oposición dividida y estabilidad macroeconómica. Claro, ahora hay inflación, pero esa inflación tiene mucho que ver con factores externos, o sea, con la pandemia, la guerra en Ucrania y otros países, muchos otros países están afectados. ¿Usted cree que el electorado comprende eso? Mira, el electorado de clase media lo comprende y el fuerte electoral del PRM está en capas medias. El PRM para ganar necesita asegurar su voto en las capas medias de los centros urbanos, porque en el 2020 quien se motivó a salir a votar eran las personas que querían un cambio. Y que se movilizó además en las calles. O sea, se movilizó en las calles, pero sobre todo fue a votar. Sí. Entonces, Abinader necesita, el PRM necesita que todo ese segmento de capas medias de los grandes centros urbanos del país vaya a votar, porque si no salieran a votar, se le complica la situación. Además, en el 2020 hubo una altísima abstención. Por la pandemia quizás. Bueno, el sentido común dice la pandemia. Vamos a asumir que fue la pandemia. En el 2024, suponemos, no va a haber pandemia. Entonces, hay una interrogante. La abstención subió del 30 al casi 45%. ¿Qué va a hacer ese 15%? Porque históricamente la abstención iba por un 30% más o menos. Eso era normal. Con un 45 hay un 15 de más. ¿Vuelve esa gente a votar en el 2024 o no? Y si vuelve a votar, gente que votaba anteriormente y no votó en el 20, ¿hacia dónde se dirige su voto? Esa es la incógnita. Yo considero que esa es una de las grandes incógnitas del 2024. Correcto. Estamos a 3 años de gobierno, ya dentro de 3 días, a ver, no, dentro de 2 días, se cumplen los 3 años de Abinader. Ha sido un balance, ¿cómo usted ve esos 3 años de gobierno y cómo se ve eso de cara a las elecciones del año que viene? Sí, mira, yo creo que el gobierno ha hecho desde el principio, hizo del Ministerio Público su bandera. Su bandera, porque fue el tema de la corrupción que movilizó la gente, que llevó a la gente a las calles en el segundo periodo de gobierno de Danilo Medina. Entonces, el presidente, pues, tomó eso en consideración y lo ha estructurado en gran medida a través del Ministerio Público, o sea, la idea de un Ministerio Público independiente. Él comienza su video
anunciando la repostulación con ese tema. Ese es lo primero de lo que él habla. No solamente que es lo primero de lo que habla, sino que es el tema central. O sea, ¿cuál es la palabra central que él usa en su video de anuncio de repostulación? La honestidad. Lo usa en positivo, no lo usa en negativo. Sí. O sea, no usa la palabra corrupción propiamente, sino que usa la palabra honestidad, lo cual me parece un recurso discursivo interesante. Entonces, ese es su tema. Fíjate que si uno hace comparación de cómo se anuncian las reelecciones, Balaguer anunciaba su repostulación en torno a la idea del orden. La paz. No cambiar de caballo cuando se está cruzando un río. O sea, esa noción de un río puede ser turbulento, hay corriente. No cambies de caballo cuando estás cruzando un río, eso es riesgoso. Esa noción del orden, de la ley, era central en Balaguer, en anunciar sus repostulaciones. En el caso de Leonel, y luego se hizo, digamos, el tema del PLD, era el progreso. Leonel lo decía, la estabilidad macroeconómica, el Nueva York chiquito. El Nueva York chiquito, sí. O sea, no solamente la estabilidad, sino la idea del progreso. El Nueva York chiquito se convirtió en símbolo, en referente de hacia dónde iba el país. Pero era la noción de progreso. Fíjate que hay un cambio de orden de Balaguer a progreso de Leonel, que luego se hace extensivo a todos los gobiernos del PLD. Abinader escoge otro tema para sustentar su repostulación, que es la honestidad. Entonces, por eso es que cuando tú escuchas el mensaje te das cuenta que esa es la palabra central. Permítame hacer una pregunta ahí, porque hay quienes dicen que a la gente no le importa si roban o no roban, eso es lo de menos. ¿Usted cree que realmente es así, que a este pueblo no le importa que se lo lleve? Porque hay quienes creen eso realmente, políticos, lo he escuchado. Bueno, lo que sucede es que ese es un tema que impacta más en las capas medias. El tema de la honestidad. Con más educación, con más conciencia. Además, porque o sea, la clase media no está buscando que le den una dádiva. No es que la clase media no dependa mucho del Estado. En la sociedad dominicana, todas las clases sociales dependen mucho del Estado. El Estado es el gran empleador, el Estado es el que da los grandes contratos a las empresas privadas, el Estado es el que distribuye la asistencia pública. O sea, en la sociedad dominicana hay una altísima dependencia del Estado, propio de sociedades capitalistas subdesarrolladas. Entonces, esa dependencia del Estado, claro, tiene una parte, digamos, normal, legal. Tú eres empleado de tal ministerio, eres director de un departamento, no sé qué cosa. Pero esa empleomanía estatal tiende a tener un vínculo partidario. No estás ahí simplemente porque reúne todas las condiciones más que cualquier otro, sino que vienen los vínculos partidarios. Entonces, en esa dependencia del Estado hay un componente de corrupción, porque hay personas que se benefician de manera inadecuada o hay personas que se benefician que no tenían que beneficiarse, cualquiera de las dos modalidades. Le da unos cruces raros aquí. Entonces, yo creo el tema de la corrupción, mira, yo reflexioné, precisamente cuando venía para el programa estaba yo pensando, ¿cuán rentable va a ser el concepto en términos políticos? Sí, esa es mi pregunta. De honestidad. También. Porque a Balaguer le fue muy rentable el concepto del orden. ¿Por qué? Porque él llega al poder en el 66, o sea, después de un periodo de inestabilidad política, de una breve guerra civil. O sea, había mucha desorganización en el país, en todos los órdenes. Un país que buscaba la democracia después de una dictadura tan larga pasa por un proceso de inestabilidad. Entonces Balaguer se asume como el estabilizador, el que va a traer el orden. Y le fue muy rentable en su proyecto político. Al margen de la represión brutal. Bueno, es que en su concepto del orden, la represión era parte, porque él no llegó al poder en un momento de democracia establecida. Entonces, la represión fue un componente fundamental y una justificación
de esa noción del orden, de cómo se llega al orden en una sociedad. Tenía un componente muy represivo, que luego ya no es necesario, años más tarde, pero en esa época, sobre todo en los 12 años de Balaguer. Entonces, yo diría que esa es una comparación interesante. Lo otro que sale del anuncio que hace el presidente Abinader ayer es la justificación, que ahí sí es similar a todos los presidentes que van a una repostulación, que es: no soy yo. Me sacrifico. Yo me sacrifico. El país está por encima sí. de la tranquilidad de mi familia, de mi tranquilidad. El pobre. O sea, eso es repetitivo en los presidentes. ¿Y se lo creerán, de verdad? ¿Perdón? ¿Se lo creerán ellos? Bueno, eso ya habría que preguntárselo a ellos, si ellos se lo creen, pero bueno. No, sí. en el sentido, yo sé que sí, que para la familia es un sacrificio, pero que ellos lo hacen, bueno, ni siquiera por ellos, sino para servir Pero al mira, país. la política tiene una parte de sacrificio, porque la política es un trabajo muy arduo. O sea, realmente es un trabajo muy arduo. Ahora, la gente que entra a la política deriva muchas satisfacciones y beneficios de la política. Y no estoy hablando simplemente de beneficios económicos. No. O sea, el poder, el estatus, o sea, todo eso es muy llamativo para mucha gente. Hay muchísima otra gente que no le interesa. Pero quien entra a la política o lo tenía desde antes de entrar o lo desarrolla. La política narcótica de alguna manera, ¿eh? Claro, es que porque es una actividad muy demandante, es muy demandante. Es que tú no puedes parar prácticamente. Un mundo de emociones, como dice el Canal 11. Exacto, Doctora, hay un punto que me gustaría, al margen de lo de Abinader, brevemente, y es la comparación que hace Danilo de entre Abel y Dios. ¿Cómo usted valora eso en este momento, cuando él dice, usted no ha visto a Dios? ¿Ese recurso es acertado o ha sido desafortunado? No, a mí me parece desafortunado. O sea, no creo que eso viene al caso, no creo que era la comparación. Yo vi esa partecita, yo no escuché el discurso completo, o sea que no sé. Bueno, agréguele que él, en la arenga que hace, hay una reprende, ¿no? Critica a la base del PLD en Santiago por la ñoñería que él dice que hay, que ahora me dicen que Abinader no me coge el teléfono, que no aparece y tal, y por eso viene la comparación con Dios, pero él habla de ñoñería, es decir, como lo había hecho antes, está, digamos que criticando esa actitud de las bases que no se mueven sino por otras razones, había dicho antes y ahora por... Bueno, a mí la estrategia de criticar las bases no me parece adecuada, o sea, no quiere decir que la crítica no sea tal vez válida, puede ser que sea válida, porque aquí, es verdad, aquí ya los políticos son muy ñoños, entre comillas, pero yo no diría que es ñoñería, yo creo que los políticos tienen intereses y a los políticos los mueve sus intereses, sí, donde quiera. O sea, eso no es en un partido o en el otro, o sea, los mueven sus intereses. Y si sus intereses no se van a ver satisfechos, entonces la gente coge su maleta y se va. Entonces los partidos tienen que acostumbrarse a eso. Aquí va a haber mucho transfugismo porque hay mucha fluidez partidaria. Es realmente increíble que el sistema de partidos en la República Dominicana no haya colapsado todavía, porque los sistemas de partidos en prácticamente todos los países de la región han colapsado. Entonces, aquí no ha colapsado, qué bueno, porque yo particularmente considero que cuando los sistemas de partidos colapsan es peor, porque hay un proceso de inestabilidad, de mayor fragmentación, o sea, es muy complicada la situación. O sea, que es mejor que no haya colapsado. Ahora, que no haya colapsado no quiere decir que el sistema de partido esté sólido. El sistema de partido, fíjate que los 3 partidos principales que estructuraron la política dominicana en el post-trujillismo se fraccionaron. El reformismo se fraccionó tanto que ni sacó 5% de los votos en el 2020. El PRD se fraccionó. Bueno, de ahí sale el PRM, que se convierte en el partido relevo cuando sale el PLD. Pero el PRD quedó disminuido. Y el PLD está viviendo ahora la agonía de una división
que no termina hoy ni mañana, es un proceso. ¿Tiende a la atomización el PLD? ¿Perdón? ¿Tiende a la atomización, usted prevé? Mira, podría ser o no, eso está en proceso. Porque yo no, usted me explicará mejor. Yo no percibo a Abel siendo el gran líder del PLD que aglutina esas masas. Y Danilo imposibilitado, luego si depende cómo le va en estas elecciones, es probable que cada quien se erija o pretenda hacer que él es el líder y tal. Mira, para el PLD, si al PLD le va mal en las elecciones del 2024, entonces la posibilidad de una atomización es muy alta. Si no le va mal, o sea, no que quiere decir que gane, pero si más o menos sobrepasa, decente. Exacto, si más o menos sobrepasa la prueba, entonces no necesariamente se va a atomizar. Pero sin duda alguna, una de las grandes deficiencias que tiene el PLD en este momento es que no tiene una figura que realmente le dé una orientación organizativa e ideológica y que sea un referente aglutinador. Exacto. O sea, y no es simplemente porque los viejos son los que dan para eso, no. O sea, no, los viejos tienen que moverse. O sea, Deberían. Yo considero que las personas que han sido presidente 2 veces ya deben darle el chance a otras personas. Por eso me gusta el sistema de una repostulación y nunca ya. más. Pero eso no quiere decir que en todo momento un partido va a tener los jugadores estelares que necesita. Entonces, para tú alar un partido que bajó, tú necesitas una fuerza organizativa y necesitas una fuerza intelectual. Muchas veces me dicen a mí, no, pero aquí gana muchísima gente sin ideas. Sí, es verdad. Tú puedes tomar la Cámara de Diputados, los senadores, y probablemente ahí hay poca gente con muchas ideas. Pero tú necesitas que haya partidos que te estructuren algunas ideas. O sea, el PRM ganó, no porque muchos de sus funcionarios electos piensan mucho, sino porque el PRM como organización logró articularse en un movimiento que se fue gestando anticorrupción y se montó ahí. Entonces, eso fue dándole un sentido de ideas a ese partido. Ahora, ¿que tiene que trabajarlo? Sí. O sea, que tiene que consolidarlo, sí. Porque si no, entonces su estadía en el poder no va a ser muy efímera longeva. también, ¿cómo Exactamente. no? Doctora, finalmente, este anuncio de ayer de Luis Abinader de que buscará la repostulación, ¿usted cree que alentará un posible acuerdo, una posible alianza, Fuerza del Pueblo y PLD? Bueno, el anuncio del presidente Abinader de la repostulación, indiscutiblemente que se convierte ahora en un imán de atracción ya. Esto no es juego, los partidos pequeños, figuras, empresarios comienzan a aglutinarse. Entonces, indiscutiblemente que el anuncio del presidente Abinader se convierte en un imán de atracción hacia el PRM. Entonces, la oposición ante eso tiene que ver qué es lo que va a hacer. Eso no garantiza que se van a unificar, no, porque ya expliqué, el PLDismo está pasando por un proceso de reorganización, de ver cómo sale a flote después de una división. Si sale a flote. Que todo es un proceso y doctora, hay que dejar que transcurra. Vamos a ver, así mismo es. Doctora Rosario Espinal, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido esclarecedor, ha sido muy oportuna esta entrevista. Y a ustedes, amigos, sigan con nosotros, que en breve, después de esta pausa, estará aquí en estudio, la diputada Rosamalia Pilarte de La Vega, PRM, y su esposo Miki López, de todo el tema que ya ustedes conocen. A la vuelta.